Hola a todos y todas, bienvenidos a un vídeo nuevo. Yo soy Espe. Y yo soy Tandy. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy interesante, porque cuando tenemos que preparar nuestro currículum o cuando empezamos a hablar con alguien sobre idiomas, siempre se nos pregunta ¿qué nivel tienes? ¿Tienes un B1? ¿Necesito un B2 para este trabajo? Entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar de los diferentes niveles y de qué tenemos que hacer para poder conseguirlos. Nos vamos a centrar en el inglés y el concepto de que cada instituto o universidad tiene lo que llamamos un sistema de referencia, que normalmente se utiliza el europeo, y ahora vamos a ver los diferentes niveles que hay. Para prepararnos un examen de Cambridge, por ejemplo, vamos a necesitar 4 diferentes destrezas, aprobar 4 diferentes destrezas, que son la primera, El listening. muy bien, es una prueba de comprensión auditiva, vamos a demostrar cuánto entendemos. El reading. Muy bien, que es comprensión de lectura, tendremos un texto, tendremos que poder entender lo que está escrito. El writing. Muy bien, gracias Tandy, es demostrar cuánto sabemos escribir. Por tanto, es una prueba de interacción escrita. Y también el speaking. Muy bien. Ahí vamos a demostrar cuánto podemos decir, cómo podemos hablar y, en definitiva, necesitamos estas 4 destrezas para conseguir un diploma en un diferente nivel específico. Y una pregunta. Si yo hablo mejor que escribo o escribo mejor que hablo, ¿quiere decir que tengo distintos niveles en el idioma? Bueno, es una pregunta muy interesante, Tandy. Por supuesto, lo normal es que cada persona tenga diferentes niveles en su propio nivel de idioma. ¿Por qué? Porque para algunas personas es más fácil hablar, para otras es más fácil leer, para otras es más fácil escribir, y lo lógico es que cada persona vaya a tener diferentes puntuaciones en cada destreza. Pero para conseguir específicamente un diploma, un certificado en un nivel específico, es importante superar los 4 puntos en el idioma, en particular en este caso en inglés. Pero aún así, si tenéis más dudas, podemos seguir hablando del tema. Vamos a empezar a ver los diferentes niveles. Empezamos con el A1. Ok, entonces repasamos el nivel A1 en inglés. Por supuesto, por ser el primero, necesitamos hablar muy despacio y aprendemos cosas básicas. Aprendemos a presentarnos, a explicar de dónde somos, dónde vivimos. Es la manera de empezar cualquier idioma, pero en este caso el inglés. Y muy importante, nos tienen que hablar muy despacio para que podamos entender lo que nos están intentando decir. Muy bien. Y con el nivel A1, ¿qué gramática estudiamos? Bueno, empezamos también de nuevo de forma básica en inglés, estudiamos el presente y todo es tan nuevo que en vez de aprender estructuras gramaticales lo que aprendemos es a memorizar para saber cómo empezar a comunicarnos. Aprendemos frases del estilo hello, my name is, o where are you from, I live in, ese tipo de frases que son las básicas que vamos a necesitar para empezar a comunicarnos. Y se recomiendan como unas 60 horas para aprender este nivel. Muy bien, pasamos al siguiente. Ok, entonces, en un A2 ya podemos mantener conversaciones, cosas básicas, conversaciones cotidianas, y es más fácil entender a los extraños cuando nos hablan porque ya vamos cogiendo confianza con el idioma y ya no nos preocupa tanto porque si nos hablan despacio, si nos hablan claro, ya podemos entender a los nativos hablar con nosotros siempre y cuando no haya mucho ruido alrededor, porque es un factor importante. Cuando aprendemos idiomas, el ruido en un nivel básico es difícil y hace que sea mucho más complicado comprender. ¿Y qué piensas?
¿Qué tipo de vocabulario entraría ya en este nivel? Bueno, en el nivel A2 vamos ampliando ya mucho más el vocabulario. Podemos hablar sobre cosas cotidianas como trabajo, familia, mascotas, nuestras rutinas diarias, mensuales y todo lo que sea en este grupo de cosas. ¿Y qué gramática empezamos a estudiar en este nivel? Bueno, ya aquí empezamos a progresar gramaticalmente, ya podemos hablar en pasado, ya podemos hablar en futuro, ya podemos empezar a escribir, podemos escribir una carta, siempre en una forma básica, pero podemos empezar a leer. Esto lo hace mucho más interesantes. Vamos a ver diferentes tipos de pasados, los 2 tipos de pasados y 2 tipos de futuro y la primera condicional. Y vamos a poder expresarnos y utilizar frases del estilo I have breakfast at 8:30 o I used to live in Madrid, o incluso en futuro, como hemos dicho, next year I'm going to live in Madrid. Y normalmente se recomiendan también como unas 90 horas para conseguir este nivel también. Ok, entonces, en el B1, que es el nivel que muchísima gente quiere conseguir, que es el que necesitamos para muchos trabajos, ya podemos conversar. Podemos describir experiencias, cosas que nos gustan, que nos gustaría hacer en el futuro. Podemos expresar opiniones. Esto es muy interesante. Y también describir problemas y pedir ayuda cuando la necesitamos. Ya sentimos que el idioma es algo mucho más que solo una cosa básica, teórica. Y a los que nos gusta escribir, esta parte es muy interesante, ya podemos escribir textos más largos y poder comunicarnos. Por supuesto, siempre que no haya palabras muy complicadas. Podemos empezar a disfrutar del entretenimiento. A nuestros estudiantes les encanta la idea de poder empezar a ver películas, series, incluso ahora en nuestros días modernos también, TikTok, Instagram, cualquier cosa en el idioma nuevo que estamos estudiando es algo que se recomienda, siempre con subtítulos en el idioma nuevo. Hay gente que tiende a necesitar la traducción en el idioma nativo, en el idioma materno. Esto no lo recomendamos porque automáticamente nuestra mente va a querer no pensar en el idioma nuevo. Por esto en un B1 ya se recomienda ver la serie, la película en el idioma, en este caso estamos hablando del inglés, en inglés, que hay muchísima variedad, y los subtítulos también en inglés. Y por supuesto la música es muy importante porque tiene muchísima influencia, va a hacer que sea mucho más fácil recordar. Entonces las canciones, letras, cada uno en su estilo y lo que le guste, también es algo que recomendamos. Y cuéntame, Tandy, ¿qué tipo de gramática tenemos ya en un B1? Pues para empezar en un B1 ya sabemos mucho más sobre todas las condicionales en inglés. Y muy importante, la voz pasiva también la controlamos bastante bien. En inglés se utiliza muchísimo más que en español, así que es algo muy importante. Y el estilo indirecto. Y ya hablando podemos, como hemos explicado ya, expresar opiniones y mucho más. Y podemos conversar y responder a preguntas como por ejemplo, "What languages do you speak? What do you think about computer games?" y muchísimo más. También para este nivel se dice que se recomiendan 150 horas de estudio, pero cada persona es diferente. Ya se puede tardar un poco más, un poco menos, también dependiendo del ritmo y todo de cada persona, pero más o menos 150 horas es lo recomendable. Pues en un B2 ya nos sentimos seguros y nos gusta poder comunicarnos y sentir que ya no tenemos una barrera lingüística en cualquier situación. Incluso en un ambiente ruidoso ya no es un problema. Ya hemos desarrollado trucos para sentirnos más cómodos comunicándonos. Por ejemplo,
Cuando alguien hace una pregunta y no sabemos exactamente qué queremos contestar o cuál es la palabra que necesitamos, podemos decir cosas del estilo: es una pregunta interesante. Y eso da tiempo a que la persona, a que podamos pensar exactamente lo que queremos decir, o incluso a poder explicar la palabra en vez de usar una palabra que en ese momento no se nos ocurre. También empezamos a notar que podemos usar frases más completas, podemos disfrutar de lecturas con palabras más complicadas y empezamos a notar nuestros propios errores y a corregirlos en la misma conversación, como hacemos cuando es nuestro idioma nativo. Es algo que todos hacemos normalmente en nuestro propio idioma, solamente que no lo pensamos. Cuando queremos decir algo no se nos ocurre, pensamos en un sustituto, en la palabra correcta. Ya en un B2 estamos sintiendo que el idioma es algo mucho más nuestro. Y algo que lo hace mucho más interesante es que en este nivel, ya cuando lo hemos conseguido, no se nos olvida. No es mera teoría, ya es parte de nosotros. Y es algo muy interesante. Y solemos poner a prueba este nivel cuando salimos en un grupo y podemos hablar, cuando todos están hablando al mismo tiempo, podemos hablar de diferentes temas y ya no nos sentimos bloqueados. Ya podemos saber que es un B2. Y en gramática, ¿qué es lo que estudiamos en este nivel ya, Tandy? Bueno, en gramática ya el past perfect, el future perfect, past perfect continuous, y seguimos practicando el uso de la voz pasiva. Ya podemos tener conversaciones coherentes y fluidas y podemos contestar, por ejemplo, cuando alguien nos pregunta o nos dice "How do you like to spend your evenings? Tell us about a festival or celebration in your country." No tenemos ningún problema contestando este tipo de preguntas y teniendo este tipo de conversaciones con quien sea. Muy bien. ¿Y cuántas horas se recomiendan para este nivel? Pues se recomienda más o menos 165 horas, pero volvemos a decir que cada persona es diferente. A lo mejor puedes tardar más o menos, no hay ningún problema. Y ahora vamos a hablar del nivel C1. Este es un nivel muy interesante porque ya podemos tener conversaciones largas con cualquier nativo y nos sentimos felices porque podemos entender casi todo lo que leemos y podemos escribir con una gramática correcta. En este nivel ya pensamos en el idioma nuevo y no necesitamos pensar en cómo lo decíamos en nuestra lengua materna. Y podemos entender cosas mucho más sutiles, el sentido de humor, chistes, bromas. En inglés el sarcasmo es muy importante y en este nivel ya podemos llegar a entenderlo. ¿Y qué es lo que hacemos en gramática en este nivel? Pues en el nivel C1 ya podemos usar todas las formas de la voz pasiva y seguimos mejorando en nuestra habilidad de combinar los diferentes condicionales con los pasados. Podemos hablar con cualquier persona sobre cualquier tema y vamos a entender y vamos a poder expresarnos sin ningún problema, como si fuera totalmente natural. Se recomienda un mínimo de 120 horas de estudio para mejorar hasta el nivel C1, pero volvemos a repetir, cada persona es diferente. En este caso hablamos sobre el inglés, pero también variando de idioma puede variar muchísimo el tiempo que tardamos en llegar a este nivel. Eso es, gracias por explicarlo, Tandy. También depende de qué idioma venimos, porque si venimos de un idioma con el mismo abecedario, con la misma estructura, puede llevar una cantidad de horas, pero si venimos de un idioma asiático, por ejemplo, entonces ya el tiempo va a cambiar, va a depender. Muy buen matiz, gracias, Tandy. Y ahora llegamos al último nivel, C2. Estamos ya muy cerca del nivel nativo, aunque los nativos todavía notan la diferencia. Hay que explicar
que el nivel es tan alto que muchos nativos no podrían pasar un nivel de C2 de su propio idioma, porque no todo el mundo ha tenido la oportunidad de acceder a este nivel de educación. Entonces, cuando una persona ya tiene un nivel C2 en un idioma extranjero, ya tiene un control del idioma muy, muy alto. Y, de nuevo, volvemos a un mínimo de 150 horas, dependiendo de cada persona. Y si habéis podido llegar al C2 en algún idioma, os merecéis un aplauso porque es un logro increíble. Y bueno, ¿sabéis ya vosotros qué nivel tenéis en el inglés? ¿Os gustaría hacer una prueba? Ya tenemos un vídeo disponible que es un test de nivel muy fácil, muy rápido, donde podréis ver qué nivel tenéis en el inglés. Y nada, muchísimas gracias por haber visto nuestro vídeo hasta el final. Que no se os olvide suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y darle like al vídeo. ¡Adiós! Gracias.